a doña Carol, ¿ah? Muy bien. Carol, ¿cómo está? A ver, dele. Usted ya está. Ya, es que usted lo veo que está dormido. Usted Carol, está ¿cómo te ponchado. va? Buenos días, Ramiro Cepeda, Daniel Solórzano. Te saludamos. ¿Cómo vas? Gracias, es Karen mi nombre. Karen. Ahí está. ¿Quién Ya. está dormido? La verdad es que leí mal, discúlpeme, que esto de andar sin lentes lentes es una... Usted no llega a esta edad todavía, por favor, usted es muy joven. Mire, lo que sí es su pericia, y usted ha estado en el escenario jurídico, pero también en la parte política, porque cuando un abogado se sienta en el palacio a asesorar a un presidente y a ver toda la dinámica del poder, hay que conciliar el deber ser del derecho con la oportunidad política de hacerlo y la necesidad social de que se realice. Cuando se produce esta amalgama de situaciones, quien generalmente sale lesionado es el derecho. Con este pequeño antecedente hay una cantidad de proyectos, otras leyes ya aprobadas, unas que ya están siendo cuestionadas en la Asamblea Nacional y otras que ya desde el primer inicio se las advirtió que estaban mal planteadas, como el indulto anticipado, era como estornudarse la nariz antes de estornudar, solo por decir un ejemplo que me salta a la memoria. Karen, entonces, con esto que le acabo de decir, ¿cómo ve usted la dinámica? Es una pregunta general primero para luego aterrizarla en las leyes puntuales. ¿Cómo ve la dinámica general de lo que se está haciendo versus lo que se debe hacer? Bueno, creo que este fenómeno es un fenómeno occidental, es decir, a veces en el Ecuador nosotros vemos como el actuar de nuestros políticos como si es que fuera solamente en Ecuador, pero si es que uno se abstrae por unos segundos de la realidad ecuatoriana, este fenómeno que usted describe, en donde, perdón. No, no pasa nada. Parece que hay algún sonido que se nos está agregando a la señal. Por favor, discúlpelo. No, no hay problema. Entonces les decía que si es que nos podemos abstraer por unos segundos de lo que está ocurriendo en Ecuador y vamos a analizar lo que ocurre en otras democracias de la región o del occidente particularmente, vemos precisamente esta queja que usted la ha expresado. Y es que los políticos en la democracia moderna actual liberal tienen unos incentivos que no necesariamente son los correctos para que hagan lo que tienen que hacer, sino que hacen lo que ellos piensan que la ciudadanía les pide que hagan. Y eso pega muchísimo y aplasta muchísimo al derecho, a la eficacia y eventualmente a la resolución de los problemas más graves de las sociedades. Entonces, por ejemplo, esto en el ámbito penal se estudia de una manera interesante a través del concepto de las sociedades del riesgo. Esto implica que las sociedades actuales, a medida que más nos hemos metido solamente en nuestro ámbito privado, tenemos una aversión muy alta al riesgo y entonces todo lo que implica riesgo queremos penalizarlo, todo queremos llevarlo a la cárcel porque no existe confianza real entre los ciudadanos, no sabemos, no hemos construido valores comunes ni ningún tipo de hilo conductor humano que nos una como seres humanos y por lo tanto tenemos miedo de cómo actúen las personas que son ajenas a nuestros seres más cercanos y eso ha llevado a contrario a cualquier tipo de evidencia, a que los políticos asuman esto como una penalización de lo común. Y entonces ahora las soluciones que más gustan a las personas y las soluciones que los ciudadanos exigen son no lógicas, sino son soluciones emocionales que ni siquiera resuelven el problema, en muchos casos empeoran el problema, pero que es un fenómeno que se da en el occidente y como decía, los políticos tienen este incentivo perverso de escuchar a los ciudadanos porque tienen miedo de perder el control político. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es un caso de esto, en donde políticamente lo que está haciendo el gobierno es lo adecuado en el sentido de que reafirma su posición contra la lucha del crimen organizado y su posición y su discurso de mano dura, pero solo políticamente, porque de ahí evidencia de que esto vaya a ayudar al problema no hay. De hecho, existe muchas inconsistencias jurídicas y legales que van a traer muchos problemas a la larga. El problema es que el ciudadano común no le interesa el análisis profundo de los temas, sino lo que le interesa es tener esta apariencia de que se están arreglando sus problemas cuando en realidad no es lo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo y yo siempre he puesto el ejemplo que una cosa es darle tijeras a un sastre y otra cosa es darle tijeras a un mono.
cuando usted cree que la calentura está en las sábanas y es de construir leyes que en algún momento puedan tener, digamos que aunque este no es el caso, puedan tener una estructura de dosimetría, de fundamentación, de necesidad, porque los hechos son anteriores al derecho y para eso viene el derecho y la norma. Pero resulta que darle esta herramienta a la calidad de jueces que tenemos en los actuales momentos, y ese sí ya es un tema local, en donde la corrupción tiene destrozada la función judicial, que para mí, y ahí viene la pregunta, no tiene remedio, sino que hay que reconstruir la justicia, y no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque Montecristi destruyó la Corte Suprema de Justicia, antes se destruyó la cooptación, que había habido un buen sistema de corrección de errores judiciales a través de sus propias e íntimas evaluaciones de los magistrados. ¿Usted cree, Karen, que hay que, antes que pensar en reformas judiciales de fondo, prometedoras en la presentación, pero totalmente inciertas en su consecución, primero hay que ir a refundar la justicia? Yo creo que hay que hacer dos cosas principalmente. A ver, para empezar, el problema del crimen organizado es un problema complejo. Contrario a lo que nos dicen los políticos que se pueden solucionar con una ley o con un artículo de ley de adolescentes o infractores o cualquier otro tipo de populismo penal o derecho penal simbólico, como sea que lo quieran llamar. Contrario a lo que nos dicen los políticos, el problema del crimen organizado es un problema complejo. Y esta es una idea que yo sostuve también cuando fue mi posición en el gobierno. De hecho, el haber dicho que el problema del crimen organizado es complejo llevó a que el correísmo, particularmente el asesor del correísmo, el señor Fernando Casado, públicamente se burle de mí y diga que por lo tanto yo no sabía cómo solucionar el problema. Pero a ver, es que nadie sabe cómo solucionar el problema. El reconocimiento de que este es un problema complejo, multifacético, multidisciplinario, es la primera vía para que los ciudadanos comprendan que nos estamos enfrentando a un problema de largo plazo, que cualquier persona que ofrezca soluciones rápidas nos está mintiendo. Y entonces, primero ese reconocimiento. Y ante este reconocimiento, yo creo que hay dos posibles primeras alternativas que puede tomar el Estado y la sociedad civil para darle cara y resistir a este conflicto interno que nosotros estamos siendo parte en el Ecuador. El primero es lo que usted ha señalado, que es algo por lo que yo he trabajado por años en mi carrera profesional, que es reformar la estructura constitucional, incluyendo la estructura de justicia del Ecuador. ¿Esto qué implica? Implica parte de esta noción básica de que de nada sirve tener leyes de penas altísimas, de nada sirve aumentar las penas, aumentar a los infractores, la imputabilidad maldicha de los adolescentes, de nada sirve esto si es que no existe un aparato de justicia que esté dispuesto éticamente, moralmente, pero además con seguridad de aplicar la norma. ¿A qué me refiero con esto? Yo con mucho dolor leía el caso de la ciudadana china que fue encontrada en la cisterna, que creo que nos sacudió a nosotros como país, y al respecto me permito recomendar un artículo bellísimo escrito de Nelsa Curvelo, en donde ella hace alusión de que todos los ciudadanos ecuatorianos estamos en la cisterna. ¿Y qué pasó en ese caso? Los dos secuestradores los toma la justicia y en contubernio el fiscal con el juez los liberan, habiendo secuestrado a una ciudadana. Entonces ahí sí la pregunta es, ¿de qué nos sirve, ecuatorianos, tener las penas más altas del continente, que además comparativamente y con evidencia empírica de nada sirve para eliminar los índices de criminalidad? Pero aún así, ¿de qué nos sirve que ahora mismo se esté discutiendo en la Asamblea Nacional, por ejemplo, esta ley de adolescentes infractores y otras más en este sentido? Cuando nuestros jueces, cuando nuestros humanos que están operando el sistema no tienen ni la capacidad de seguridad, porque quién sabe están amenazados, ni la capacidad ética o moral, porque quién sabe peor, están siendo pagados por el sistema para liberar a los delincuentes. Y entonces ahí es cuando yo creo que el gobierno debería cumplir su promesa de reformar la Constitución. No hablo de la constituyente, que creo que eso nos traería más riesgos, pero sí hablo de reformas sustanciales que puede hacerlas con la mayoría que tiene en la Asamblea Nacional, reformando realmente a la justicia.
Entonces, en ese caso, digo la primera solución, la primera alternativa, no solución absoluta. Y la segunda es, y quizás la más compleja y la que menos hablan los expertos, tiene que ver con un componente social de lo que nos está ocurriendo como país. Es decir, tenemos que hacer una reflexión real de por qué nosotros toleramos que tengamos a nuestros niños, a nuestra juventud, perdida en las drogas y en el crimen organizado. Es decir, ¿qué ha tenido que pasarnos a los ecuatorianos para que lleguemos a ese nivel de insensibilidad absoluta con nuestros propios conciudadanos que sufren esta tragedia del crimen organizado y que están siendo secuestrados y cooptados por el crimen organizado? Y esto creo que lleva a una reflexión histórica mucho más allá de Montecristi, que sin duda es un detonante que empeoró el sistema por completo. Punto de quiebra. Pero creo que nos lleva a una reflexión mucho más profunda de como sociedad, qué valores estamos inculcando en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo, Karen, porque la calentura no está en las sábanas y tampoco es de una sola vía. Es una solución social que hay que tomar. Y la primera herramienta, al parte de lo que es su pericia, el derecho y el conocimiento de la norma legal, es la responsabilidad social de dar trabajo como gobierno y como sociedad. Y voy a utilizar una frase que no es muy cristiana, y discúlpeme el contenido, pero que dejen de joder con el tema de la burocratización, del crear una cantidad impresionante de trámites para ofertar soluciones y fomentar la corruptela a través de los estamentos medios del poder público que no tienen color político, sino que tienen su propia agenda. Entonces yo coincido con usted que lo más fuerte probablemente, y de lo que no se habla, es lo que acabamos de decir en nuestra última parte, que hay que hacer una reforma estructural sobre la administración de la cosa pública para que, haciéndola más sencilla, no se vea como una posibilidad de enriquecerse a cortísimo plazo ocupando un cargo público, que eso también termina siendo parte de toda esta maraña de lo que estamos analizando. Continúa la entrevista mi compañero Daniel Solórzano, que vaya con los temas puntuales. Karen. Gracias, Ramiro. Estamos conversando con Karen Sichel, ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia y además doctora en jurisprudencia constitucionalista. Karen, la he escuchado con detenimiento y parece ser de que no tenemos salida. ¿O cuál es la salida? ¿O un populismo penalista o a cambiar a los ejecutores de la ley? Porque parece que la ley es buena, lo malo son los que tienen que ejecutarla, los que tienen que aplicarla. ¿En qué punto está el problema de todo este relajo que parece ser un cuento del gallo pelón o Pepito y el lobo? En el sentido de que ya la sociedad sabe predeterminadamente que cuando capturan a un delincuente o a un sospechoso, en pocos días estará en la calle con las famosas medidas sustitutivas. Y la pregunta que yo le tengo además es, esas medidas sustitutivas solo sirven para el delincuente, pero nunca para la víctima. Y está claro que no son para la víctima, pero uno queda pensando, digo, ¿y la víctima qué? No, con la víctima no pasa absolutamente nada. El Estado ignora a la víctima. Pero en todo caso, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Es un tema de personas? ¿Es un tema de ley? ¿Es un tema de sociedad? Yo diría que es un tema de personas principalmente. Okay. Es un tema de ley, sin duda, y es un tema de valores comunitarios que hacen falta. Y esos tres puntos que nosotros acabamos de tocar en esta conversación son complejos. Y entonces, yo no he dicho por si acaso que la ley es buena. Yo creo que el sistema penal ecuatoriano necesita una reforma importante. Primero, necesita una reforma importante del sistema de la justicia, quizás antes que el sistema penal, porque como hablábamos hace un momento, ¿de qué nos sirve tener un enorme y muy bien estructurado sistema penal si es que quienes lo aplican son corruptos o están amenazados? Entonces, primero, lo que hay que hacer, creo yo, y no creo que es un problema sin soluciones, creo que es un problema complejo, pero sí se pueden activar ciertas medidas simultáneamente. Entonces, lo primero es, para mí, mejorar el sistema.
mejorar el sistema jurídico, mejorar el sistema legal, mejorar el sistema político, eliminar los incentivos para que los operadores de justicia puedan aliarse con el crimen organizado. Primero se tiene que hacer eso. No es, sin embargo, lo que está haciendo ahora mismo el gobierno. El gobierno lo que está siguiendo es una estrategia del llamado populismo penal, de lo que hablábamos hace un momento, del derecho penal simbólico, en donde no quiero atribuirle toda la culpa al gobierno porque yo he sido gobierno, pero en donde el gobierno está cayendo en esta trampa, en donde está buscando a través de unas reformas, digamos, llamativas, populistas, que la gente reclama, está tratando de saldar eso sin descuidando las reformas más importantes, que son las reformas estructurales a la justicia. Entonces, para mí, comenzaría por ahí, es cambiar el sistema estructural de la justicia y el sistema estructural político que tenemos en el Ecuador. Eso se hace a través de reformas constitucionales principalmente, que lo puede hacer bien por la Asamblea Nacional a través de una reforma parcial. No lo ha hecho y me preocupa. Lo segundo que se tiene que hacer es mejorar el sistema de valores, diría yo. Y ese es un sistema que se mejora a través de la sociedad. Ese es un sistema que se mejora a través de las personas. Perdón que ponga un ejemplo personal, pero hace unos días acaban de estafar a un miembro de mi familia muy cercana. Una persona que dijo que le iba a comprar algo en línea, no le hizo el depósito y hacen una estafa con este tema de las transferencias. El señor no bloquea, no ha contestado, pero es un ciudadano normal, es decir, no es parte de un cartel. Es una persona que simplemente se llevó una computadora por $800 y nosotros, bueno, ante una policía que tiene tantos otros problemas, ¿cómo vamos a denunciar algo así? También es lo que nos hemos cuestionado, un tipo de estafa tan menor, pero no es menor, porque el problema, este es el microcosmos del problema. Cuando tú tienes a personas normales, comunes y corrientes, como usted y yo, como cualquier otra persona, estafando masivamente, sin tener ni siquiera tener un mínimo de decencia mínima o valores mínimos de educación, en donde yo digo, por lo menos me da vergüenza que me digan a mí que soy un criminal o que soy un ratero, cuando ni siquiera hay eso y tampoco hay confianza de las personas en el sistema penal para denunciar, porque vamos, cuando la justicia está tan corrupta y cuando la justicia está tan colapsada, ¿para qué voy a denunciar un robo de un computador cuando hay otras personas a las que les están vacunando y la policía no tiene las herramientas tampoco para combatir ni eso? Entonces, cuando la ciudadanía se encuentra huérfana, no solamente por el sistema jurídico penal estatal, sino también por la propia sociedad, que no ha construido los suficientes mecanismos fuertes sociales para sancionar a los parásitos de la sociedad, a los free riders, a los rateros de la sociedad, entonces estamos en un problema muy grave, porque el derecho penal debería activarse solamente para los casos más graves, los delitos más graves que puede preverse en una sociedad. Para el resto, las sanciones sociales, las sanciones económicas, el otro tipo de sanciones tienen que ser suficientes en una sociedad decente. Pero lo que yo temo es que nosotros nos encanta culparle al Estado, pero lo que yo temo es que nosotros como ciudadanos también hemos perdido los valores mínimos de dignidad y decencia y vergüenza que nos deberían unir para que funcionemos como sociedad. Es que aquí en el Ecuador el más pilas es el más sapo, el que más gana, el que más roba. No es el que trabaja decentemente, no es el que dice la verdad, no es, y esto se ve en una sociedad en todos los estratos sociales, y ese componente para mí es el más desesperanzador y es el que más me preocupa, porque ni siquiera puedo culparle al Estado, sino tengo que regresar y culparnos a nosotros mismos, porque qué clase de sociedad hemos construido. Agradecemos a Karen Sichel por decirnos en la cara y de frente que fallamos, que no fallan los políticos, que no fallan los legisladores, que sin duda fallan, pero sobre todo fallamos nosotros, los ciudadanos a pie, que permitimos muchas cosas. Muchísimas gracias, que tenga buen día, Karen. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, Daniel, y decimos, sí, señor, listo para el encuentro más divertido.